a iniciar grabándolo para que todo quede grabado, lo pueda subir yo a la a YouTube y se les voy a enviar el link para que ustedes lo tengan a la mano. Esto con el fin de que por favor necesito que ese 30 en el examen sea pues clave, ¿verdad? O sea, sí o sí saquen el 30. Entonces, vamos a iniciar. Somos 12 participantes, estamos bien, vamos a iniciar. Lo primero que yo les voy a dar va a ser los datos, ¿verdad? Van a ser los datos, que era lo que habíamos visto. Segundo, de haberles dado los datos, pues vamos a tener todo, que calcular n, ¿verdad? El n es el valor de datos que nos están dando. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 filas, ¿verdad? Y 9 columnas, 3 filas, 9 por 3, 27. Entonces tengo 27 datos, ¿verdad? Eh, Luego, pues vamos a tener que calcular lo que es el rango, ¿verdad? El rango lo vamos a calcular de la forma siguiente. Vamos a buscar entre nuestros datos el dato mayor y le vamos a estar restando al dato menor. En este caso, el dato mayor es 98 y el dato menor es 18. Entonces, al hacer la resta, me queda un valor R de 80, ¿verdad? Entonces, ya al tener el rango, pues procedemos a calcular el grupo de intervalos. Y este se calcula únicamente sacando la raíz del número de datos que nos den. En este caso, pues el número de datos es 27, entonces raíz de 27 me da 5.19, ¿verdad? Entonces, este 5.19, hay dos opciones, ¿verdad? Que ya los había mencionado la vez pasada. La primera, si pasa de 0.5, entonces se aproxima al superior, ¿verdad? Que sería 6. Y si no, pues entonces se deja en 5, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Vamos a continuar. Luego de tener este dato, vamos a pasar a calcular el número de intervalos, que el número de intervalos es la cantidad de números que voy a tener dentro de cada rango. Entonces, este lo calculo con el rango que habíamos obtenido, que era 80, ¿verdad? Permítame. Vamos a ver, el rango que habíamos dicho que era 80 y el número 5, que es el que acabamos de calcular. Entonces, acá nos daba 16, ¿verdad? En el caso del examen, en algunos les dio 3.44, creo yo, si no estoy mal. Entonces aquí aproximamos a 4. Solo cuando sea calcular los intervalos. En este caso no lo vamos a dejar en 3, ¿verdad? Que era en el examen y muchos lo trabajaron así. Tomé consideración en la nota, ¿verdad? Pero para el examen, si les llegara a quedar un número así al calcular lo que son los intervalos, por favor, eso deberán de aproximarlo siempre al dato superior, ¿sí? Luego, pues realizábamos la tabla de frecuencias, que al final la tabla de frecuencias, en teoría, llega solo hasta acá, ¿verdad? Esta es la tabla de frecuencias. Pero le vamos a llamar en este caso, en datos agrupados, tabla de frecuencias a toda la tabla que realicemos, ¿verdad? Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Al calcular los rangos, entonces quería decir de que nos quedaba 16 intervalos, o sea que desde el número más bajo, el número más bajo que era 16, era 18, perdón, le sumamos 16, ¿verdad? Y eso nos iba a dar el dato de 34. Entonces ya hacíamos los grupos de 18 a 34, ¿verdad? Entonces, y de igual forma le sumábamos 1 al siguiente 35 y le sumábamos 16, nos daba 51 y así nos íbamos a ir de manera de que pues pudiéramos tener
5 rangos, que eran los que habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Tenemos ahí los 5 rangos. Entonces, hacíamos la operación, ¿verdad? En X sub I, sacábamos la mitad, ¿verdad? Sumábamos 34 más 18 dividido 2. Eso nos daba 26. Y así nos íbamos en los demás. Hasta ahí, pues yo no vi ningún problema en cuanto a la resolución del parcial. Pero sí noté que en algunos casos nos comíamos algunos números. Y eso sí hay que tener cuidado. Cuando hagan la evaluación, yo les sugiero que inicien con los cursos numéricos. ¿Sí? Las evaluaciones pues van a estar desde muy temprano, pero iniciemos siempre con los cursos numéricos de manera que nos podamos concentrar, hacer todo el procedimiento tranquilo. Pues ahora se va a estar llevando la metodología un poquito más fácil para ustedes porque va a ser en línea la evaluación. Entonces, tómense su tiempo, ¿verdad? Inicien con los numéricos, empiecen a programar su tiempo para ese día para que no haya problema. Y luego nos íbamos a calcular FI, que FI era encontrar todos los números que estaban contenidos dentro del rango, ¿verdad? Entonces, de 18 a 34, aquí arriba, ¿cuántos números hay de 18 a 34? Pues tengo 9 datos, ¿verdad? Que está el 18 y ustedes pueden ir tachando ahí de manera de poderlos encontrar. ¿Estamos? Luego vamos a la frecuencia, después de que habíamos encontrado todos los datos. Vamos a ir a la frecuencia. Y en la frecuencia, pues era copiar el primer dato y ya tenerlo acá, luego sumarlo con el segundo dato de FI, y ya tenía el dato acá y no nos íbamos de esta forma, ¿verdad? Y ahí vi que también no había dudas, lo realizaron bastante bien. Y pues ir haciendo siempre sus chequeos, ¿verdad? En este caso, que nos coincidan con los datos del número de datos que tenemos. Luego multiplicábamos X sub I por FI y pues Tenía mi amor. obteníamos lo que eran esos datos. Eso les voy a pedir de favor que no hablemos cuando estoy dando la clase, porque entonces interrumpe y no solo cuesta un poquito dar la clase por acá, sino que se complica al momento de que ustedes activan sus micrófonos. Entonces, cuando hayan dudas, con mucho gusto, activan su micrófono y yo lo voy a resolver. Entonces, en el siguiente, pues ya metíamos para calcular la media, lo metíamos en la fórmula, que era toda la sumatoria de esta multiplicación, ¿verdad? Que en este caso era 1416. Aquí está. Y lo íbamos a dividir dentro de n, que n en este caso era 27, y obteníamos la media. ¿Estamos? Entonces procedimos al siguiente, que era encontrar la mediana. Aquí sí vi que, noté que habían bastantes problemas cuando ustedes hicieron el parcial, y no entiendo por qué. Miren, pues, en el parcial creo que si no estoy mal, n valía 80, ¿verdad? Entonces, si n valía 80, entonces es un número par. Como es un número par, solo lo divido dentro de 2, y entonces me quedaba 40. Y ese 40 lo íbamos a buscar no en la columna FI, ahí no se buscaba, sino que se buscaba en la FA, ¿verdad? Ustedes iban a encontrar es el número más próximo al dato. Y muchos lo buscaron en FI, y en FI no es. La moda sí se busca en FI, ¿verdad? La frecuencia simple. Entonces, ahí hubo problema y desde ahí, pues, tuvieron problema casi todos. Entonces, en este caso, pues, encontramos 14. Siempre en FA se busca en la mediana. Y en este caso, pues, nos quedó acá, en lo que es el rango de 35 a 51. Luego de ello, entonces, vamos a venir nosotros y vamos a hacer lo siguiente. De haber encontrado, vamos a meter los datos en la fórmula, ¿verdad? Importante, por favor, que ustedes sepan qué es lo que están trabajando, ¿verdad? Entonces, este LI es el límite inferior de mi rango, que en este caso es 35, ¿sí? Este 27 es N, ¿sí? Que es el total de números. El 2, pues es de la fórmula,
Y el menos 9 es la frecuencia acumulada anterior, que es esta parte de acá, ¿sí? Es el 9 que tenemos ahí, dividido FI, que FI es el de la fila de rango que estoy analizando, por AI. AI es la amplitud del intervalo, o sea, son los dígitos que hay de 18 a 34, de 35 a 51, ¿sí? Entonces, al ingresar todo esto, se opera y al final, pues, obtenemos la... Entonces, ahí sí, todos, casi todos, cuando yo califiqué el parcial, todos lo tenían malo. Entonces, ojo con eso, por favor, para no tener problemas al momento de resolver su parcial, ¿verdad? Tu examen final, perdón. Vamos entonces con la moda, que es esta otra fórmula de acá, que para la moda vamos a calcularlo, casi similar a la anterior, límite inferior, pero ojo acá. ¿Cómo calculamos la moda? Ahí sí vamos a estar ubicados en esta columna, en la de FI, y vamos a buscar el dato mayor. En este caso, de la columna FI, el dato mayor es 9. Entonces nos vamos a ubicar ahora en esta fila, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a estar en este intervalo y vamos a ver. Límite inferior de ese intervalo es 18. Aquí está, ¿sí? FI, pues en ese caso es 9, ¿verdad? Menos, aquí teníamos el problema del dato anterior, la frecuencia anterior, no hay una frecuencia anterior acá, entonces colocábamos 0. Y acá dividido otra vez este FI, otra vez se vuelve a copiar 9 menos 0, porque no hay frecuencia acumulada anterior, más 9 más 5. Ahí tuvieron otros, un problema grave en el parcial también, porque entonces ponían este dato de acá, ¿sí? Perdón. Sí, pues ponían este dato de acá y ahí era donde ustedes tuvieron la falla. Entonces, tomar en cuenta todas esas consideraciones y al final pues nos da 24.26. Vamos a seguir entonces y en la siguiente ya era la construcción de toda la tabla, ¿verdad? Que aquí es más fácil porque entonces lo tenemos, ya tenemos armadas las frecuencias, tenemos armado nuestra marca de clase, frecuencia acumulada, tenemos XI por FI, ya solo es ir siguiendo esta fórmula, ¿ve? En la evaluación les va a venir el ejemplo de la tabla, entonces considero yo que ahí, por si alguien no lo apunta, pues lo tiene de todas maneras a la vista. Entonces, aquí multiplicamos este XI por la media, ¿sí? La media, ¿cuánto teníamos anteriormente? 52.44. Y así nos vamos calculando toda esta columna, ¿sí? Luego de que calculamos, le sacamos, lo elevamos al cuadrado en la siguiente. Luego de elevarlo al cuadrado, en la siguiente lo multiplicamos por FI, ¿verdad? Y obtenemos estos datos. Siempre vamos a realizar las sumatorias, tanto en esta columna, en la antepenúltima, como en la última, para obtener estos totales que son importantes para poder calcular la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a lo siguiente. Y aquí el cálculo de la varianza, que la varianza no es más que calcular la sumatoria de esta columna. Permítanme subirlo un poquito. Ahí está. La sumatoria de esta columna de acá, ¿sí? Por FI. Entonces, prácticamente aquí ya lo resolvimos, ¿ven? Entonces es copiar este dato que ustedes ven acá, proviene de acá, ¿sí? Dividido n, que n es el número de datos que estemos trabajando. Y ahí obtenemos la varianza. Luego sacamos la desviación estándar, que no es más que el dato de la varianza, sacarle la raíz, ¿verdad? Y ahí obtenemos rápidamente lo que es el dato. Hay unos que trabajaron en orden, me gustó mucho, fue fácil calificarlo, fue fácil hacerles observaciones, entonces considero que si trabajamos en orden y nos dedicamos a hacerlo a conciencia, porque también hubieron otros casos que cuando yo califiqué,
era copia, ¿verdad? Entonces me era más fácil porque entonces era el mismo archivo, solo con diferente nombre, entonces fue más fácil poner la nota. Lastimosamente fueron las notas más bajas, entonces yo les aconsejo que lo hagamos a conciencia, ¿verdad? Para que si usted tiene errores, pues usted los corrija y no vaya a cometer el error por copiar de otro, ¿verdad? Entonces, fácilmente yo detecté quienes sí estuvieron copiando. Pues al final el coeficiente de variación, que es un porcentaje, ¿verdad? Que es dividir la desviación estándar dentro de la media y multiplicarlo por 100. Y habíamos dicho que si pasaba 25% es heterogénea, o sea que están dispersos o variados los datos, y si no pasa de los 25, pues entonces era homogéneo, ¿verdad? Y hacer siempre la tabla de resúmenes de respuestas, porque eso es bastante importante que ustedes lo tengan a la mano, ¿verdad? Entonces, eso era importante que lo aclaráramos, porque sí, como les decía, hay bastantes dudas al final y considero que, pues, yo lo que quiero es que haya un 30 en la evaluación, ¿verdad? Entonces, el parcial yo pude evaluar más o menos cómo iban, más sin embargo, considero que sí era necesario volver a retomar el tema para que ustedes no tuvieran dudas, ¿verdad? Entonces, voy a dejar el espacio abierto, pues aquí están los ejercicios. Por favor, volvámonos a practicar. Les conviene hacer estos ejercicios porque, como les dije en el examen, pues puede venir un ejercicio, puede ser de acá, ¿verdad? O algo similar. Eh, Otra cosa que les quiero hacer mención es que no siempre vamos a tener datos exactos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el ejercicio yo les daba datos exactos, les daba un 48, un número entero, un 98, ¿verdad? Pero en otros casos podemos tener un 0.42, ¿verdad? Pues nuestro rango puede ser de 0.42 a 1.10, ¿sí? Me explico. Entonces, puede que al final les dé muchos datos, pero esos datos tengan decimales, ¿verdad? Entonces, puede ser de que el dato más bajo sea 0.11 y el dato más alto sea 1.8, ¿no? O 1.82, por ejemplo. Entonces, es el mismo procedimiento. Cuando vamos a trabajar estos datos, yo les solicito que trabajemos con dos decimales, ¿verdad? O sea, con dos decimales que trabajemos, excelente, para poder tener, porque cuando yo lo resuelvo y corroboro los datos, pues yo lo hago con dos decimales. Entonces, para que no tengamos mucha variación en este sentido. Hubieron muy buenos parciales, ya les digo, el más alto fue de 18 puntos, el más bajo fue de 12. Entonces, considero que estábamos en cuanto a dudas, en cuanto a este problema, ¿verdad? Entonces, para el examen, por favor, sí voy a necesitar, va a haber un apartado en específico donde ustedes van a poder subir sus apuntes. No crean que como es otra metodología, o sea, yo les doy el problema y ahí mismo están las respuestas y ustedes solo van a seleccionar las respuestas, pero ojo con eso, o sea, hay un apartado al final donde usted pues, va a tomar fotografía a sus procedimientos y usted va a tener que subir su procedimiento, ¿verdad? O sea, no podía dejar de colocar el apartado porque para mí es importante ver si de verdad están llevando a cabo el proceso o si alguien por ahí les está pasando la copia, ¿verdad? Porque al final se trabaja con ciencia, ¿verdad? Entonces, dejo el espacio, no sé si alguien tenga una duda, porque como les digo, me interesa bastante pues, que, que ustedes estén anuentes y no tengan dudas en cuanto a esto. Entonces, dejo el espacio ahí, no sé si alguien quiera preguntar algo. Tengo una duda, todo. Cuénteme. ¿Quién fue que habló? Ener Irlando, creo que habló. Cuénteme, ¿cuál es su duda?
alguien más que tenga dudas ahí, dejo el espacio. Es importante porque ya cuando una vez suba el archivo es más difícil poderles explicar por WhatsApp. Entonces, yo considero que ahorita que es el espacio, ustedes puedan preguntar y pues ya resolver la duda de una vez acá, ya que tengo el ejemplo, ¿verdad? Entonces puedo irles mostrando donde ustedes posiblemente tengan la duda, pero por WhatsApp a veces me pregunta, profe, pero ¿cómo se hace esto? Y a veces como no, incluso cuando me escriben no aparece bien las letras, ¿va? Por ejemplo, R o N, a veces no lo colocan bien, o M, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante que lo resolvamos. De igual forma, está siendo grabada la sesión, se va a estar subiendo al canal y ahí lo pueden consultar, ¿verdad? Para que no haya problema. Entonces, ¿quién había hablado que tenía dudas? Sin pena ustedes. Yo sé que ni estando en clase preguntaba mucho, pero ahorita no los estoy viendo, entonces es más fácil si hay alguna duda poderlo resolver. Bueno, no hay dudas. Bueno, entonces como no hay dudas, pues al final de la presentación pues están los ejercicios. El apartado ya están las tareas, entonces solo por favor, si ustedes ya lo resolvieron, porque las diapositivas ya las tenían desde hace 15 días. Si ustedes ya lo resolvieron, ok, perfecto, únicamente tómenle foto a este apartado y lo suben, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto a la tarea que se está dejando esto. Era necesario, como les digo, retomar el tema porque en el examen viene un ejercicio de datos simples y un ejercicio de datos agrupados. Entonces ya les estoy dando el chivo, vienen 5 preguntas ahí juiciosas sobre lo que vimos de texto, de ahí sí que contenido, y de ahí viene una segunda serie con datos simples y una tercera serie con datos agrupados, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, el contenido que vayamos a ver, pues ya será un adelanto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes estén anuentes en cuanto a eso. Y por favor, cualquier duda, hacerla saber en el grupo de WhatsApp o yo ahí les voy a estar adjuntando el link. Entonces, dejo el espacio. No hay dudas, jóvenes, porque entonces dejamos ahí la clase. No entendí nada, profe. ¿Quién no entendió, Minor? ¿Se conectó? Yo creo que se acaba de conectar. ¿Usted no? Minor. ¿Qué no entendió? Porque no puede ser que no creo que haya entendido nada. Si al final yo me fui paso por paso y aquí les fui explicando cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, algo un poquito más específico para yo poderles explicar. Si no, de todas maneras, ahorita mismo voy a subir el link y ya ustedes lo pueden ver en el teléfono. Realmente, o sea, realmente si alguien tiene una duda muy puntual, yo la puedo resolver. Bueno, entonces, si no hay dudas puntuales, entonces lo dejamos hasta ahí, jóvenes. Ahorita mismo voy a subir el video y les estoy enviando el link para que ustedes vuelvan a ver la clase y si hay dudas, pues ahí mismo pueden resolverlas. Entonces les agradezco, ya pasé la lista acá de quienes están conectados, ¿verdad? Y voy a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho y pues estamos a la orden por cualquier duda. Pasen feliz tarde, feliz fin de semana y a echarle ganas. Igualmente, feliz tarde.